parte de un hecho bastante claro. Raúl González no era un concursante más en esas ternas de la Superdebanca. No era un aspirante en pleno proceso, no era eso. El señor consejero o ex consejero Esperanza Ana Augusto Verduga viene y nos cuenta un poco con más detalle cuáles son los motivos reales por lo cual ahora no puede pisar Ecuador y que Fiscalía junto con el gobierno han emprendido una cacería de brujas en la cual le quieren enlodar y sobre todo mandarlo con Glass, porque sí, saben que él es un potencial candidato a futuro presidencial y de esto les tiene mucho pavor y la única forma de sacarlo del camino de la situación popular que él ha ganado durante el tiempo que ha estado en política es simplemente jugando con estas cajas chinas, las cuales perjudican a más de un hombre, también la imagen de un país. Todos estos detalles lo tratamos a continuación. Tu amigo Jorge Bonito te pasa Notify siempre te pide desde like, suscríbete, comparte con todos y pasemos a ver el video. Este disparate parte de un hecho bastante claro. Raúl González no era un concursante más en esas ternas de la Superdebanca. No era un aspirante en pleno proceso, no era eso. González Carrión ya era una persona que había ganado un concurso. Era alguien que ya había sido designado, posesionado por la Asamblea Nacional y cuyos derechos habían sido vulnerados por una serie de decisiones arbitrarias de jueces de instancia. Me parece que se amoronó en la primera instancia y luego no me acuerdo en dónde. Pero que la propia Corte Constitucional termina declarando como ilegítimas y como inconstitucionales. Y fue justamente en ese contexto, no en medio de ninguna componenda ni nada que se le parezca, sino en el marco de un fallo constitucional y de un pedido ciudadano, que 4 consejeros del Consejo de Participación decidimos hacer lo que correspondía. ¿Qué era lo que le correspondía? Ratificarlo en el cargo, pues, si la propia Corte está diciendo que nunca tuvo que haber sido removido. Y eso hay que decirlo sin rodeos. González no se autoinvitó, no vino por la ventana. González envió una solicitud formal al Consejo a través del sistema KIPUS, eso está en el expediente de este caso. Dirigió un oficio a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, invocando su derecho ciudadano respaldado por una sentencia de la Corte Constitucional. Y no solo se dirigió a nosotros, también acudió a otras instancias públicas. Habló con asambleístas, Ferdinand Álvarez, quien ahora funge también como, me parece como quiere presentar una posición particular en este caso. Con este señor también se reunió. Se reunió con la ministra de Gobierno, con distintas autoridades del país. ¿Por qué hizo esto González? Porque estaba ejerciendo su derecho, pues. Un derecho que la Corte había reconocido que le fue vulnerado. Y claro que puede haber también, digámoslo así, con todas sus letras, afinidades ideológicas o programáticas, por ejemplo, con el plan de trabajo que tenía este señor cuando presentó su plan de trabajo ante el Consejo de Participación. Qué bueno que así sea. No se supone que eso es lo que fortalece una democracia, que quienes compartan una visión de país puedan coincidir. En lo personal les digo, a mí me pareció y me sigue pareciendo que el plan de trabajo de González Carrión era sólido, era un plan valiente, un plan necesario, un plan que hablaba sin rodeos de cómo combatir el lavado de activos en el Ecuador, de fortalecer la supervisión bancaria, de garantizar la transparencia en los bancos. ¿Cómo no me iba a hacer sentido ese plan de trabajo? ¿Cómo no iba a respaldarlo si eso es precisamente lo que he defendido durante todos estos años? Hay que recordar otro hecho, y es que Raúl González Carrión fue una figura incómoda para el entonces presidente Guillermo Lasso y también para sus delegados, Karen Sichel y Aparicio Caicedo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque González no era un operador, porque no era un acomodado, porque venía con un proyecto real, genuino, para limpiar el sistema financiero. De hecho, cuando yo le pregunté directamente a Lasso si el plan de trabajo de González le generaba alguna incomodidad, le incomodaba en alguna forma, nunca me respondió. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque decidimos hacer lo correcto,
porque tomamos una decisión legal, legítima, alineada con un fallo constitucional, porque defendimos a un ciudadano cuyos derechos fueron vulnerados, porque no nos quedamos de brazos cruzados, porque no cedimos ante presiones. Y lo más absurdo de todo esto, es que se nos quiere atribuir un delito de asociación ilícita, cuando lo que quisimos fue ejercer nuestras competencias, fue cumplir la ley, fue respetar los derechos de una persona. Si uno revisa este tipo de asociación ilícita, es clarísimo. Tiene que haber un objetivo delictivo, una estructura para delinquir, un beneficio indebido. ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el enriquecimiento? ¿Dónde está el soborno, el diezmo? ¿Dónde está el contrato amañado, el familiar acomodado? ¿Dónde está? No hay nada. Lo único que hubo fue una decisión sustentada en derecho y en convicciones ideológicas legítimas. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo antes de ser consejero, ya venía luchando contra los abusos del sistema financiero que yo he mantenido con personas del mismo espectro ideológico, si se quiere. El espectro ideológico que yo defiendo no son un crimen, son el ejercicio de una convicción política. Que los consejeros no pueden ser políticos. ¿A quién se le ocurrió esa tontería? El órgano llamado Consejo de Participación es profundamente político, en el sentido de que tiene que hacer posible y realizable la participación ciudadana. Otra cosa es la política partidista. Y yo lo he dicho antes y lo sigo diciendo hoy. Jamás he ocultado mis ideas. Soy un hombre de izquierdas. Lo vuelvo a ratificar en esta versión. Lo he dicho siempre, en público y en privado. Llegué a ser electo con esa mochila de valores. Y desde que fui elegido consejero de participación, he actuado en consonancia con esos valores, tratando de cumplir, ni más ni menos, lo que establece el 204 de nuestra Constitución. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público. Y ahora resulta que es delito hablar con personas que piensen como uno. O sea, no se puede hablar con líderes políticos, con defensores de la misma visión ideológica. ¿Dónde está el delito en aquello? ¿Qué es lo que prohíbe la ley? Revisen, por favor, revisen la ley electoral. El reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral para las candidaturas al Consejo de Participación. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa norma? Prohibía que un candidato al Consejo de Participación sea afiliado o adherente a un partido o movimiento político. Yo he cumplido con eso. Lo que no dice la ley en ninguna parte es que una vez electo no pueda uno tener conversaciones con políticos. No dice la ley que yo deba renunciar a mis ideas. No dice que yo esté obligado a quedarme callado, pues. Porque en ningún país serio se castiga el diálogo político. Solo en un país donde la institucionalidad se ha degradado a tal nivel del absurdo, alguien puede considerar delictivo el que los consejeros hablen entre ellos. ¿Qué es esto? Pues Absurdistán o Ecuador. Pero el problema no se queda ahí, va más allá. La Fiscalía incluso sostiene que es delito hablar hacia afuera. Ya no hablemos solo entre los consejeros, ¿no? También es delito hablar hacia afuera. Estoy a buen recaudo, viviendo ahora en Ciudad de México con mi familia, sabiendo bien que no hay ninguna garantía de un juicio imparcial dentro del Ecuador. Estoy, digamos, arrancando una nueva vida acá, ¿no? Tengo una orden de prisión preventiva por la Fiscalía General del Estado, llevada en su momento por Diana Salazar y también aplicada por Daniela Camacho, ¿no? Ya conocemos que este es el manual de siempre de todos los casos de persecución política. Justo las dos figuras que he mencionado, las que han liderado estos procesos de persecución política a lo largo de estos últimos años, ¿no? Faltaba más, o sea, si éramos cómodos en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Yo ya sabía cuál era la crónica de esta muerte anunciada, ¿no? Esta sentencia anunciada. Entonces muchos dicen, ay, ¿por qué no viene acá al Ecuador a dar la cara? Porque el que nada debe, nada teme. Ya sabemos que en el Ecuador de la persecución política, en el Ecuador de las Salazar Méndez, de las Novoas,
esa premisa no rige, ¿no? En el Ecuador de hoy, el que nada debe, teme mucho. Y el que mucho debe, no teme nada, pues. Pero es Un obvio que es político así. honesto tenga que salir corriendo del país para que no lo metan preso y sobre todo lo ya manden tras una reja y con tenemos otros políticos, los cuales bastante señalados, los tengan en medios de comunicación, dando ruedas de prensa, llevándolos a la asamblea y en otros casos de incluso gocen de impunidad porque prefieren archivar todo lo que son sus causas o hasta simplemente quemar las evidencias, como ya lo hemos visto, jueces han ordenado respecto a esto. Deja ver entrañablemente cómo la justicia en el Ecuador ha caído de forma nefasta. Esto al final de cuentas se juzgará a futuro, pero lo que sí nos tiene que traer a todos a colación aquí es ver que poco a poco se pierde la casi nula dignidad que se tenía en esto. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y también se nos gana Reporte Ecuador. Aquí abajo te doy el link. Chau, chau, mis amigos.